presidente. El tema que se está discutiendo es demasiado importante para la paz, la tranquilidad y la estabilidad del gobierno y de todos los ecuatorianos. El esfuerzo que se ha realizado en estos 2 años vale la pena, a pesar de las observaciones que ya han hecho los especialistas, los técnicos, especialmente quienes trabajan en este campo. Por mi parte, puedo decir que en el análisis realizado a los 43 artículos y a las disposiciones generales reformatorias y transitorias del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, hemos observado que existen varios temas muy importantes, los cuales, de alguna manera, servirán para mejorar la evaluación permanente de la función judicial y de sus servidores, para garantizar la formación, especialización y capacitación continua de los operadores de justicia, para transparentar la elección de jueces y notarios, actualizar el régimen disciplinario administrativo, normar el concurso de oposición y méritos para el ingreso a la función judicial, entre otros, todo lo cual obviamente es muy favorable. Sin embargo, señor presidente, con todo respeto debo manifestar que los graves problemas que día a día enfrentan, por una parte, los operadores de la justicia y por otra parte, los usuarios de los servicios de justicia, y son de carácter estructural, especialmente porque no existe el número adecuado de jueces y juzgados. Tampoco existe la infraestructura necesaria a nivel nacional. Solo a manera de ejemplo cabe mencionar que no es factible que únicamente 21 jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia sean los responsables para conocer y resolver en forma oportuna los recursos de casación de todo el país. Esto es físicamente imposible. Por ejemplo, del problema estructural, compañeros asambleístas, es que actualmente los tribunales de lo contencioso administrativo, debido a la sobrecarga laboral y a la gran acumulación de procesos, están fijando audiencias para después de 1 año o más. Inclusive se estima que el 90% de la función judicial tiene acumulación de procesos sin que a corto plazo se tenga ninguna solución a este problema. Asimismo, debemos referirnos al funcionamiento de las salas multicompetentes en la Corte Nacional de Justicia. Esto debe ser analizado en forma técnica y profunda, porque se debe tomar en cuenta que los jueces no son especializados en todas las ramas del derecho, por lo que lo más adecuado sería que se establezca que la función judicial debe implementar salas especializadas en razón de la materia, para que existan operadores de justicia con conocimientos específicos y suficientes en los asuntos que se están juzgando. Además, considerando que si por mandato constitucional todos somos iguales ante la ley, no es lógico que solamente los denominados casos emblemáticos se tramiten con agilidad, mientras que miles de juicios a nivel nacional se encuentren represados, esperando el turno por años para ser tramitados. En este grupo se encuentra, por ejemplo, el juicio que por el presunto delito de lesa humanidad se sigue en contra de militares y policías profesionales que en cumplimiento de su deber en el año de 1984 intervinieron para contrarrestar las actividades terroristas y delincuenciales operadas por los miembros del grupo
o llamado Grupo Alfaro Vive Carajo. Dentro de este juicio, por injerencia política directa del expresidente Correa, el ex fiscal Galo Chiriboga, en forma ilegal, arbitraria e injusta, los acusó por el presunto cometimiento del delito de lesa humanidad. Es increíble. Y con sustento en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y el Estatuto de Roma. Todo esto sin tomar en cuenta en forma deliberada que el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg fue aprobado por el gobierno de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, de Irlanda del Norte y de la Unión Soviética el 8 de agosto de 1945 para juzgar crímenes de guerra, y que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado el 17 de julio de 1998, entrando en vigencia el 1 de julio del 2002, que el Estado ecuatoriano firmó dicho estatuto el 7 de octubre de 1998 y lo ratificó el 5 de febrero del año 2002. Es decir, que la normativa internacional que aplicó el ex fiscal Chiriboga para sustentar su acusación con delitos de lesa humanidad en contra de militares y policías cometidos durante el gobierno del ingeniero León Febres Cordero, fue ratificada por el Ecuador 18 años después de sucedidos los años que actualmente se juzgan. 18 años después de sucedidos estos hechos. Increíble. Como resultado de este juicio totalmente injusto, actualmente varios oficiales, tenientes, capitanes y generales de Fuerzas Armadas de ese tiempo se encuentran con arresto domiciliario y con presentaciones periódicas ante los jueces competentes, mientras la audiencia de un juicio sigue pendiente. Por esta razón, considero que este juicio debe ser retomado para que de una vez por todas brille la verdad y la justicia. Otro caso, señor presidente, que no puedo dejar de mencionar, es el juicio relacionado con la muerte del general Jorge Gabela, ex comandante de la Fuerza Aérea, quien fue asesinado el 29 de diciembre del año 2010, luego de denunciar el cometimiento de actos de corrupción en la compra de los helicópteros DRUF, que todos conocemos. Y hasta el día de hoy, que ya han transcurrido aproximadamente 10 años de su muerte, no se conoce qué pasó realmente con el informe pericial elaborado por el perito Mesa, quien públicamente ha manifestado que fue obligado por autoridades del gobierno anterior a eliminar, óigase bien, a eliminar varias páginas del informe pericial. Y concluye que la muerte del general Jorge Gabela no fue el resultado de un acto delincuencial, sino de un presunto asesinato. Ante este execrable hecho, es hora de que la función judicial en especial pido respetuosamente a la Fiscalía General del Estado agiliten este juicio para que no queden en la impunidad los autores directos, mediatos, coactores y los cómplices de su muerte. Y así puedo seguir mencionando un sinnúmero de denuncias penales que siguen esperando el turno para ser tramitadas. Y lo mismo sucede con las causas contencioso-administrativas, las cuales no se sabe cuándo serán tramitadas. En conclusión, frente a esta dura realidad, compañeros asambleístas, respetuosamente considero que la Asamblea Nacional debería propender para fijar en el Código Orgánico de la Función Judicial la normativa que sea indispensable
para lograr cambios estructurales en la función judicial, con el fin de que los operadores de justicia y la ciudadanía cuenten con una función judicial moderna, ágil y transparente, que la Corte Nacional de Justicia cuente con salas especializadas en razón de la materia, que exista mayor número de jueces y de juzgados, que la infraestructura judicial sea la adecuada en todo el territorio nacional, que la Fiscalía General del Estado tenga una autonomía administrativa, financiera y económica, como habíamos hablado ya en días pasados. Únicamente, señor presidente, con estos cambios se sentarían las bases para que la función judicial, con todos sus miembros, cumplan su gestión en forma eficiente y oportuna, es decir, con acción, vocación y ética. Gracias, señor presidente. A usted, asambleísta Yandún. Tiene la palabra la asambleísta Rosa Orellana. Concluye la intervención del asambleísta René Yandún haciendo un